A la gente le cuesta cada vez más leer. Nosotros leemos por vos. Llega Sálvese quien pueda, el investigador. 1, 2, 3, 4. Sabes bien que... que lance. Voy de nuevo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspira, sé que tú lo sabes bien. Uruguay, cuna de grandes músicos. Existen esos que tocan y pasan. Existen aquellos que su poesía es intensa, que su música llega a las entrañas. Algunos tienen éxito, otros no tanto. Y en nuestro país también existen gigantes. Hay un músico en particular influyente en nuestra cultura musical, referencia obligada de grandes de acá y la Argentina. Hoy en día escuchamos sus canciones, nos seguimos preguntando, ¿pero de dónde salió esto? ¿Quién es esta bestia maravillosa? Nació el 19 de septiembre de 1940, el padre de todas las melodías, el místico y el mítico tartamudo. Hoy es hora de Eduardo Mateo en El Investigador. Que dicen esto solo siempre por vos. Bueno, compañeros, como decía nuestra pequeña introducción, es hora de Eduardo Mateo, gran músico, gran influencia en este país. ¿Qué me pueden decir si les digo Eduardo Mateo? ¿Qué les viene a la cabeza? Un genio y un loco. Un pionero en la música popular, ¿no? Un personaje. Alguien como inentendido y a su vez después de muerto como realzada su figura. Es verdad, bastante incomprendido, ¿cierto? Exacto, tiene un poco de todo lo que dijeron, ¿no? Un loco, un genio, un personaje. Hicimos los deberes. Perfecto, perfecto, Roquito. Un incomprendido, sí, en su momento, y se lo elevó muchísimo luego de su muerte, en realidad. Vamos a repasar un poquito la historia de Mateo con el poco tiempo que tenemos. Algo que me llamó mucho la atención armando la columna es que es un tipo que vivió 50 años y tiene una historia para contar como si hubiera vivido 150. Sí, claro, es increíble. Mateo, como decíamos en la introducción, nace en 1940. Su influencia y su gusto por la música empieza a partir también de que sus padres eran músicos. Su padre era carnavalero, venía de una casa muy carnavalera y una casa muy vinculada al candombe en realidad, lo cual fue reflejado después también en su obra musical, ¿no? Su madre era cantante también a su vez. Un tipo que traía mucha influencia, tanto sea jazz, murga, candombe, samba, la música beat o los Beatles exclusivamente, y la bossa nova. Él ya de chico venía trayendo todas esas influencias. Era una familia muy musical, como decía antes. Inclusive su primo también era músico, su hermano músico. Y ahí se fue criando en ese ambiente. Dejó el liceo en segundo más o menos. Y bueno, y ahí ya se empezó como a dedicar un poquito más a la música. A los 17 años, en 1957, Mateo forma su primer grupo. Y va aprendiendo algo de lo que es guitarra. Hasta ese momento tocaba un instrumento que, perdón, pero no tengo anotado el nombre, que es una especie de ukelele, que se usa muchísimo en lo que es música brasilera. Y en esa época se usaba mucho Cavaquinho, ¿puede ser? El cavaquinho. Gracias, Charlie. Muchísimas gracias. Bien, usaba así el cavaquinho, era lo que él tocaba, un instrumento de 4 cuerdas. Perdón que estoy con la voz media rota. Y ahí empieza como a hacer sus primeras armas en la guitarra. No era un tipo que, como muchos dotados o mucha gente que conocemos que toca muchísimo y son buenos compositores que se hacen de la guitarra a los 6, 5 años. No, él ya con 17 años recién empezó a tocar lo que era la guitarra. ¿Conocen algo de la época de bandas, digamos, de Mateo? ¿Qué tienen? Roma Enrada, ¿no? Ahí no sé si es después o... Buscaglia, no sé qué habían esa. Bien. Aparte de Totem, capaz. Bien. Totem justo no, pero sí no, tuvo con el quinto quinto, con Ra. Yo tengo la referencia de él de varios que hacían el cuento de que se quedaba en la casa de ellos porque no tenía ni dónde comer. O sea, era más allá de las bandas. Con respecto a eso, hay como 2 etapas muy particulares de Mateo. Mateo tiene su primera etapa, que es cuando él, más que nada, tenía bandas, que era, por lo que dicen, en realidad era un tipo muy profesional, muy comprometido,
y hasta un tipo que increpaba al resto por su falta de compromiso, ¿no? Era un tipo súper comprometido, muy profesional, con mucho profesionalismo. En esa parte de su vida. En esa parte de su vida. Tiene 2 etapas muy marcadas, ahora nos vamos a adentrar un poco en cada una de las 2 etapas, pero sí, es como que ese personaje o eso que quedó como en el inconsciente colectivo de Mateo, es como una segunda etapa. En su primera etapa era un tipo muy profesional, muy buen músico y llegó a hacer cosas geniales. Bien, como decía, en el 57 forma su primer banda, 17 años empieza a tocar y aprender algo de guitarra. En el 58 empieza a formar parte de la banda O Bando de Orfeo. Esa banda en realidad lo que hacía era tocar más que nada covers de samba y música brasilera, y también componían en portugués y componían zambas. Que eso va a tener mucho que ver después con la música de él, ¿no? Exacto. ¿Por qué su amor por la música brasileña? Perdóname. En realidad, luego de esto, él viaja a Brasil. Cayó en esa banda a tocar. Y ahí le empezó a colgar lo que era la música brasilera. Luego de esta banda, estamos hablando, sí, en el 58 mismo, él viaja a Brasil y ahí se empieza a hacer con el ritmo que luego lo va a llevar por toda su vida, que es la bossa nova. Claro. Que es, si uno escucha un poco de Mateo, ahora lo estamos escuchando de fondo, tiene muchísima influencia de la bossa nova, y es lo que el tipo le apasionaba muchísimo. Luego en el 57 forma, perdón, me fui para atrás, mal yo, perdón. En el 64 forman Los Malditos. Estamos hablando de que en el 64 ya estamos en plena época beat. Explosión de los Beatles. En el 63 los Beatles sacan su primer sencillo. En el 64 ya estaba bastante globalizado, y acá en Uruguay empieza a llegar entre el 64 y el 65. Empiezan a formarse las primeras bandas beat y el movimiento beat. O sea, fue un movimiento bastante fuerte acá en Uruguay en esa época, en el cual se hacían conciertos específicos de beat y tenía todas, como hablábamos en la época del rock por dictadura, ¿no? Cuando aparecía algo nuevo, acá se paraba de mano el tango, el canto popular y se cuestionaba como de ese lado, ¿no? Tanto como la izquierda criticaba por un tema de colonización e imperialismo, y la derecha decía que era vacío y que no tenía nada de contenido y no sé qué, y entre ahí se peleaban y todo se politizaba, cuando en realidad era un movimiento de jóvenes que idolatraban a los Beatles como en cualquier parte fuerte del mundo. Claro. Una quinceañera. Claro, pero además en esa época también aparecen los Shakers, que los Shakers fue es para hacer una columna aparte de los Shakers, ¿no? Porque tiene muchas particularidades, pero fue una banda que explotó esa música y llegó a Argentina, hizo estragos en Argentina, duró muy corto tiempo, pero todas las bandas empezaron a ir para ese lado, fue como una influencia muy grande. Luego, bien, después de esa época él vuelve a Brasil a aprender un poco más de guitarra y empieza como a perfeccionarse más en la bossa, con lo que es la guitarra. De ahí es como él va creciendo. Si pueden ver año a año, él como que va, viaja, se perfecciona acá y va como introduciéndose un poquito más en lo que es la guitarra. De hecho, en la primera banda que nombramos, él sí empieza a tocar, Charlie, recordame, me olvidé el nombre, el cavaquinho, y luego termina tocando la guitarra, inclusive. Luego en el 67, y ahí sí empezamos un poco más lo que hablábamos, forma el quinto, se integra el quinto. ¿Está? En el quinto, 3 músicos muy particulares que conocemos y que son vigentes hasta hoy en día son Rada, Urbano Moraes y Eduardo Mateo. ¿Tá? Luego habían 2 más, pero ellos son los que hasta hoy en día perduran en sí. Que ya se venían conociendo de antes, porque en toda esa movida beat en realidad se iban cruzando y hacían toques juntos. En esta época tenía una particularidad muy grande, que era nosotros venimos como acostumbrados que esta es tal banda y tiene tal formación, o este es tal solista y toca con tales músicos. Ahí todos tocaban con todos, se iban mezclando, tocaban. Era muy chico, yo creo que era muy chico el círculo, y eran todos amigos y intercambiaban muchas ideas. Exacto, componían uno para los otros, era genial en realidad. Eran de juntarse fines de semana enteros a componer y sin fin. Tipo, se arrancaban un viernes de noche y terminaban un domingo. Sí, enriquecerse musicalmente, ¿no? Estaba así, colgados completamente. Era increíble, y Mateo era un tipo de eso, de colgado y sin comer igual. Al otro, de tirar. Hasta esa época, el quinto, en realidad, a ver, cualquiera que conozca el quinto sabe que primero pasó por muchas facetas. Era música beat, fueron los creadores del candombe beat, en realidad, que era esa mezcla. Los creadores del candombe beat es el quinto y parte de eso. Parte de perdón, me hizo seña Roquito ya y me sacó el partido fuerte.
Urbano Morá estaba ahí en esa banda. Urbano Moraes tocaba el Ahí bajo en va. el quinto. Entró luego de Mateo Irrada, pero fue el que perduró hasta el final en el quinto. Claro. Y así fueron los creadores del candombe beat, esa mezcla entre candombe y música beat que hasta hoy en día la escuchamos en muchísimas cosas. Y es característico de Mateo y Sí, por Irrada supuesto. sobre todo. Ra le siguió dando Irrada años es un con tipo eso. que hace un candombe beat hermoso en realidad, te mezcla todo eso que es genial. Sí, sí. Bien, en esa época y ya al final del quinto, Mateo es cuando empieza a consumir muchísimo más droga, en realidad. Era un tipo que le daba duro a las anfetaminas, drogas económicas además, le daba- Pastilla para adelgazar. Claro, ahora vamos a entrar en esa parte que tiene Ah, esa muchas no la anécdotas tengo. lindas. Mira. Mateo fumaba marihuana, hashish y aparte le daba muy duro a las anfetaminas. Cuando el tipo se quedaba sin todo eso, lo que hacía iba a los botequines de la gente y hay una anécdota que cuenta en Hit, en la película Hit, la cuenta del corto Buscaglia, que es que Mateo iba a la casa, no sé qué, abría el botiquín y sabía la combinación perfecta que hacer con los medicamentos que habían para que le pegue. Wow. Era increíble el tipo. Era casi un ingeniero farmacéutico. Sí, un experto en el tema, claro. Un tipo que estudió hasta el segundo liceo, pero tenía clarísimo que antigripales, o sea, hablaba como Fuá. de todo, cómo combinar las cosas para que peguen. Era un Sí, sí. distinto en todos sentidos. No, era un zarpado, o sea, está. En esa época también es cuando conoce a Buscaglia, se hace muy amigos con Buscaglia y termina viviendo en la casa de Buscaglia durante muchísimo tiempo. Por eso uno de los tipos que tiene más anécdotas de Mateo es Horacio Buscaglia. Claro. En esa época, de hecho, ellos componían muchísimo juntos, Buscaglia lo que era letras, Mateo lo que era música, y nada, y fueron creando cosas hermosas como Príncipe Azul, por ejemplo, que Claro. es de los temas más lindos de Sí, este por supuesto, país. un legado, claro. Y nada, dice, por lo que cuentan, pasaban todo el día componiendo. Y que dice que, aparte de Príncipe Azul, dice que fue la madre del corto Buscaglia y le dijo, vos, déjese de pavada, hagan algo cosas para niños. Sí, sí, Ahí sí. sale el- Tal cual, y nada, y salió ahora, estamos escuchando Príncipe Azul. O sea, es un tema hermoso. ¿Quién no conoce este tema? No, Nadie. yo creo que no hay nadie que no Nadie, conozca. nadie. Los adolescentes, capaz que habría que. Porque yo qué sé, es como algo que. Sí, pero alguna vez sonó. Sí, la deben haber escuchado. Sí. ¿Alguna vez hubo un programa, una película como Hit que la vieron en la tele? ¿O un programa que homenajeó a Mateo Sí, como estamos sí, haciendo sí, nosotros sí, ahora? En la escuela me parece que se canta. También Sí, se se canta, canta es mucho. verdad. Se canta Bien, mucho. Gonza, esa. Bien. Entonces, en esta última época del quinto, ya Mateo además era como que los incitaba al resto a, consuman drogas porque es la mejor forma para crear, y él no concebía poder tocar y crear si no estaba drogado. Eso también lo que hacía era que tenía noches fabulosas y tenía noches que era lamentables. 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 Sí, ahora, Incluso ahora cuando tocaba, es ¿no? más adelante, en su época más de solista, en realidad, se habla mucho de eso. En los ensayos del tipo la rompía y cuando iba a tocar estaba tan roto que no. O sea, que a mí me hace borrar mucho por su forma de ser y también. No muchas mates veces- a un amigo. No, a Charlie García en esas cosas. Y a su vez en las melodías también. Hay cosas que escucho a Mateo que digo. Me voy a parar "Va, porque esto-". estamos hablando de dos genios. Dos genios, Digo, sí, sí, digo, sí. "Va, sí. esto es muy parecido a Charlie. Es muy parecido Sí. a Charlie en muchas cosas. Sí, sí, sí. Más, Es lo que- más allá de la conducta, digo, Vos lo, a nivel vos lo musical. describiste muy bien con las dos palabras que dijiste cuando les pregunté a ver qué le venía a Mateo. Es un loco y un salado en realidad. No me acuerdo si fue la palabra justa, pero creo Un que genio venía era. un genio y va. La inteligencia del loco. Es como eso, es una locura. Bien, en el 69 se disuelve el quinto. Ya la situación era media tirante. Irrada abandona el quinto, Urbano abandona el quinto y bueno, el quinto se disuelve. Quedando ya Mateo en su etapa solista, ¿no? Y acá es cuando empieza también eso. Sigue como en su etapa de drogas duras. Y el loco para componer tenía que estar duro, drogado y era como su forma de componer. ¿Tenía pareja en ese momento? En ese momento sí tenía pareja. La Nancy. Exacto, Nancy. tenía a Nancy. La cual, Acompañó en el- todo este proceso. perdón, cuando se separa el quinto, enseguida que se separa el quinto, él se separa de Nancy. Ah, bien. Era un mujeriego bárbaro también, ¿no? Claro, ¿Ah, sí? el Sí, cual así la bancaba, su pero- separación con Nancy es lo que lleva a la composición del tema Uke Macana. Ah, que, ok. que es un muy lindo tema. Sí, sí, claro que sí. Luego tuvo un par de parejas más y eso. Ahí lo tenemos. Bien. Lindo tema. Acá está Uke Macana, es un gran tema. En el 70 empieza su carrera solista, como decíamos antes, y ya cada vez estaba menos prolijo y profesional, ¿no? Claro. Era todo eso que mantenía con las bandas y que era un riguroso. Fue cada creciendo vez- su éxito, pero también fue como. Cada vez era eso, sus compañeros músicos, o sea, con lo que el tipo se ponía o tenía que tocar, lo que sea, ya no lo entendían, o sea, lo que el tipo quería. Era como muy difícil entenderlo. Era un volado que nunca se sabe hasta qué momento en realidad
era por las drogas, por no sé qué, porque estaba loco o porque en realidad estaba despegado del resto. Sí, claro. O sea, y eso es como que nunca se va a terminar de definir. Es como que queda el mito ahí de Mateo, Sí, claro. pero bueno, sí. Yo me encantaría pensar únicamente que era porque era un despegado del resto. Fatoruso cuenta que fue el único tipo que lo hizo llorar tocando el teclado. porque no había Gran chance que lo Tiene que entendiera. ser excelente para eso. Sí, la verdad. Bien. Perdón, Brunito, esa era otra, ¿no? El loco era autodidacta. Tipo, aprendía solo a tocar los instrumentos, ¿no? No, de hecho la Eso, guitarra fue como su instrumento que fue a aprender, como decía, a Brasil y eso, sobre todo por estilos y por forma de tocar. Claro que fue más grande. Pero sí, aprendía mucho. Él no sabía solfeo hasta este entonces. Lo inventé entonces. No, mala mía. Ah. Mala mía. Chequea tus fuentes, por favor. Hasta este entonces pues, él no sabía solfeo, no sabía escribir música. Claro. Bien, en 1971 empieza a ir a tocar a Buenos Aires. Ahí el loco le empieza a ir bien y empieza a tocar en distintos boliches y eso, y empieza a ser como más intransigente musicalmente, ¿no? Cuando empieza a ser más intransigente musicalmente es eso, es como que pasó a la etapa de Mateo para unos pocos, Exacto. ¿no? Y nunca fue un tipo de para muchos. Pregunta, ¿él iba a tocar solista o iba a tocar como guitarrista de otros? No, iba a tocar artistas? solista él. Pero aún no había grabado su disco solista. Todavía no había grabado su disco bien. solista y acá es cuando vamos a hablar. En el 71, fines de 71, graba Mateo Solo Bien Se Lame, que es este tema que estamos escuchando desde ese disco, y la mayoría de los temas que hemos escuchado es el disco Mateo Solo Bien Se Lame, que es un discazo. Grabado horrible, porque es como que es dos tumadoras, Mateo, guitarra, y tienen unas composiciones tan hermosas que hoy en día escuchás versiones de ese disco tocadas por bandas con mucho más soporte, con otro sonido. Sí, vos, la puta madre lo que componía este cristiano, ¿no? O sea que ese disco fue muy particular su grabación, porque él grabó, iba a grabar y al otro día volvía a grabar y decía, no, lo de ayer borralo, vamos a hacer de vuelta. O lo tenían que ir a buscar Y para por ir a ahí- grabar porque no aparecía. Y en un momento, es producto también de su productor musical, Piris, porque él en un momento agarró y dice, no sé, el día 20 de grabación, bueno, me voy a comprar cigarros y vuelvo, y se fue. Se vino a Uruguay. Y se vino a Uruguay. Y el loco fue que tenía todo más o menos grabado, lo empezó a armar. El loco duró un año en sacar el Sí, disco. sí. Pero Salió en en realidad fue el 72. resultado de pistas aisladas que tenía el loco y lo fue medio armando Sí, el sí, productor, el Piris Sí, y increíble. creó una Eso, cosa. dice que en un momento le pusieron como una escolta en la puerta del hotel para cuando saliera meterlo para el estudio de una porque el loco se perdía, desaparecía. No. Y tiene muchas frases antes de comenzar los temas, como escuchamos Claro. en el comienzo, que están muy buenas, Es que genial. hablan también de esa, de la improvisación del ensayo. Claro, ¿no? el De la loco locura. arrancaba a tocar y vos le Y chao. Dejala correr, que algo se me va a ocurrir, ¿viste? Es genial. Descontracturado. Es genial. Entonces está el disco Mateo Solo Bien Se Lame, sale en el 72. Fue un disco con bastante aceptación para lo que era de ese entonces Mateo. Siempre estamos hablando de un músico que no era masivo en esa época. Si uno, en esa época ya teníamos un Rada, que el loco era un tipo mucho más masivo. Mateo siempre fue Mateo por unos pocos. No fue un loco que llenara, que fuera en algún momento a llenar un estadio, digamos. Pero porque él no se casaba con nadie. Claro. Él, Y eso lo hacía único él no también. componía, no componía para vender. Él sostenía que él componía lo que a él le parecía que estaba bueno componer. Y lo que a él le parecía que tenía que tocar. Yo toco mi música, si a alguno le gusta, genial. Si Claro, no, y chupa si huevo. no, es como ese cupé, nosotros hacemos un programa de radio, si a alguno le gusta, genial. Y si no, nosotros nos divertimos. Claro, sí. Todo En el- esto fue como previo a una época bastante difícil. Exacto, ¿no? que ahí viene. En el 73 tenemos el golpe de Estado. Claro. En el 73 tenemos el golpe de Estado. Bien, plena dictadura. Mateo ahí entra con una etapa más mística y empieza a irse más como al lado más hindú. Y le importó un poco un carajo lo que estaba pasando con la dictadura, al punto de que se le empezaron a ir todos sus compañeros, o sea, Urbano, Rada, todo su entorno se le empezó a ir. Sí. Urbano cuenta que lo fue a visitar, que le estaba ensayando, y le dijo Urbano, por favor, hermano, no me dejes solo, me quedo solo acá en Uruguay, no había nadie. Y al tipo no le tocaban un pelo, porque en realidad no estaba en la vuelta hasta Claro. ese entonces. Rocco, perdón que te corté. No, me perdí lo que te iba a decir. Se le quedaban, o sea, lo dejaban solo, pero porque el loco... No, porque se estaban exiliando.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué se iban o porque el loco se estaba yendo, despistando? No, porque se estaban exiliando todos por la dictadura y Mateo en realidad hasta ese momento no estaba tocando, estaba ensayando y eso, contra Sante, de hecho, que después sacaron un disco juntos. Y nada, hasta ese momento no. Y él era eso, estaba como una etapa re mística y con lo hindú y no sé qué. O sea, Mateo Entonces no tampoco podía se metía en nadie. quilombo. Claro. De hecho, en esa época deja las drogas y deja el alcohol durante un tiempo. Después volvió fuerte. Sí, pero- claro. Sí. Eso Para te iba a volver con decir. Tuti. Bien. Luego en el 75 viaja a Brasil. Está otra vez. Y ahí sí se pone a estudiar solfeo. Está 2 años estudiando solfeo en Brasil. Ahí le da duro y empieza como a perfeccionarse muchísimo más en lo que es la música, ¿no? Y empieza a conocer también más géneros. Luego, en el 77, existía un boliche acá que se llamaba el Panamericano. Mateo se niega ahí, él tocaba asiduamente, ahí era lo que le estaba dando sus ingresos, ¿no? Le daba sus ingresos, era ese boliche. En el 77, como decía, no dejan entrar unos amigos al boliche, el loco se niega a tocar, nunca más lo llaman, y ahí empieza su debacle económica. Lo que decían de que andaba en la calle girando y de pensión en pensión y no sé qué, empieza a partir de esto. Él se queda sin un mango, lo poco que tenía de derecho a autor se lo reventaba y empieza como a circular de pensión en pensión y no podía pagar las pensiones, entonces iba a otra pensión, empieza a empeñar sus guitarras o se la dejaba lo de la pensión para pagarle lo que le debía o la empieza a vender para poder pagar las pensiones, al punto que para tocar a veces le tenía que pedir guitarra a algún conocido o algo, no, se había quedado sin nada el tipo. ¿Y después Era es que como cae increíble. preso o es más adelante? No cae preso, cae en un psiquiátrico. Ah, en un psiquiátrico. Exacto. Que ahora vamos a llegar a esa parte. Bien, perdón que estoy con varios apuntes. Es que es muy largo, es como que Es tenés que resumir eterno. algo que es eterno. Pasamos un poco a la década del 80. Mateo ya ahí como en esa debacle y poco económica. Él sigue como solista, sigue tocando. No sé ahí como si logró conseguir una viola, si no, si se la prestaban, pero él sigue tocando. Empieza como a perfeccionar un poquito más su música, que después lo vamos a ver, se ve en el disco Cuerpo y Alma, que es uno de los últimos que Sí. graba. Es como una música bastante más elaborada, que ahí es cuando menos la gente lo entendía a Mateo, ¿no? El 13 de agosto del 81, ahí es cuando lo internan en un psiquiátrico. Está una semana nomás, pero fue como algo, un quiebre bastante grande. No tengo idea si la internación en el psiquiátrico fue por drogas o porque consideraban que no estaba muy cuerdo del todo, ¿no? Sí, sí. Pero sí, estuvo ahí una semanita y luego sale. En el 82 se gasta toda la poca guita que le venía quedando de derechos de autor, de cobrar derechos de autor por los temas del quinto, por todo. Se gasta absolutamente todo y termina viviendo en un camarín de Teatro de la Candela. Ah, mirá, eso no sabía. Estuvo viviendo tiempo en el camarín de Teatro de la Candela, que lo lleva al Corto Buscaglia, el Corto Buscaglia como lo mantiene ahí. Y nada, hay una anécdota también muy linda, que es que él tenía que tocar en el Teatro de la Candela y lo tuvieron que dejar encerrado en el camarín para que no desaparezca y que pueda llegar al toque. Porque desaparecía y no llegaba a tocar. Qué ficha, ¿no? No, Para increíble, esa época, aparte. increíble. Bien, entonces, bueno, ahí el Corto Buscal era más o menos el que lo apadrinaba y empezaron como a armar toques para que el loco pueda tener algún ingreso. Entonces el Corto le armaba toques de él con otros músicos, no sé qué. Y bueno, y fue la forma de que empezaron a tener más ingresos. También ahí empiezan como a hacer toques más seguidos y los toques empiezan a ser un poquito más masivos. Claro. Contra todo pronóstico, en realidad la gente empezó a ir a los toques de Mateo y ahí fue cuando empezó a hacer un poquito más de plata. Bien, en 1985 graban junto a Rada Botija de mi país. Que tiene... Flojito tema. No, graban el disco Botija de mi país. En realidad, que tiene el tema Tiene Botija el de mi tema, país. claro, claro. Que no lo logramos encontrar más allá de en Spotify con Gonza, ¿Ah, en la sí? versión de Mateo. Claro. La versión de Mateo y Rada juntos. Claro, que sí, Mateo sí, hace sí. los Sí, coros. la versión de Rada está por todos lados, pero esa está, Claro, esa está. la figurita sellada. Luego de grabar ese disco, Mateo vuelve a la calle. Se vuelve a la calle a mangar en las esquinas, a mendigar. Vieron que acá en Uruguay es como medio raro, pero vos a todo el mundo que le preguntás por Mateo, siempre Mateo le vino a pedir plata. Sí, Claro. es verdad, ahí Claro. como... Todo el mundo que habla, Mateo le vino a pedir plata. Y nada, era eso. Hay otra anécdota y ya estamos casi cerrando, del Corto Buscaglia, que dice que Mateo iba todos los días a la casa del Corto a pedirle plata. O todas las semanas. Le iba a pedir plata, el Corto siempre le daba plata, no sé qué. Entonces llega un momento que Mateo le dice: Corto, mirá, yo la verdad siento que te estoy jodiendo, no te quiero joder, no sé qué. Mejor ponemos un día a la semana fijo y yo vengo todos esos días y vos me das plata. Ahora jugarlo todos los días. Fumado. Un campeón, una Despegado. realidad distinta. Bien, en 1986,
toca y graba un disco con Fernando Cabrera, también un disco muy lindo, lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify. Graban ese disco, dos despegados. Los dos dice que tenían una admiración uno por el otro muy grande y fue lo que los llevó a tocar juntos. Ahí también hacen varios toques y bueno, Mateo ahí también se empieza a acomodar un poquito. También ya tenía una pareja nueva, estaba como ahí conviviendo con su pareja, lo cual tenía un poquito más de estabilidad. En 1990 Mateo muere a causa de un cáncer abdominal y bueno, y ahí fue como la historia de Mateo, de ese músico que es increíble, que tiene unas composiciones terribles. Esas composiciones, además, que es lo que decía hoy, uno las escucha por otras bandas y están geniales. Y ahora vamos a escuchar una versión de 4 pesos de propina de un tema de Mateo que está muy bien. Ay, qué lindo. Negro de los dedos que yo tengo, los dedos que yo tengo negro no se ven, porque a la noche sería en un cuarto todo oscuro y lleno. Los dedos de los negros viejos no se ven. Vamos a prenderle vela a los negros, no le muestres el dedo. De la mano negrona en negro, de luna negro de amor. Lo que no te conté negro y ahora que me acuerdo, hasta el papá más viejo voló volando, abuelo voló. Porque el rey de los negros dicen que tiene gran corazón. De la mano los dedos negros que van tocando el tambor. Y una luna muy blanca que trae un llanto negro menor. En la plata de luna negro, en la cuna muy dormido. En convento voy a estar, con candombe y con mamá. En convento voy a estar con candombe. Lo que no te conté negro, de los dedos que yo tengo, los dedos que yo tengo negro no se ven, porque a la noche sería en un cuarto todo oscuro y lleno. Los dedos de los negros viejos no se ven. Vamos a prenderle vela a los negros, no le muestres el dedo. De la mano negro, negro, de luna negro de amor. Lo que no te conté negro y ahora que me acuerdo, tata el papá más viejo voló volando, abuelo voló. Porque el rey de los negros dicen que tiene gran corazón. De la mano los dedos negros que van tocando el tambor. Y una luna muy blanca que trae un llanto negro menor. En la plata de luna negro, en la cuna muy dormilón. En convento voy a estar, con candombe y con mamá. En convento voy a estar con candombe. En convento voy a estar, con candombe y con mamá. En convento voy a estar con candombe. Mateo Eduardo, Capicúa, del tiempo, de la glosa, de la prosa, de la risa, del son, del tumbado, la guitarra y canta el corazón. Va de cuerpo en baño ajeno y no hay papel. Sálvese quien pueda.